Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos un nuevo problema de dinámica, más concretamente un problema nuevo de plano inclinado. En este caso lo que nos piden es que determinemos para la misma caja que hemos visto en el problema anterior con un ángulo de 30 grados, que determinemos cuál debería de ser el valor del coeficiente de rozamiento para que el objeto permanezca en reposo. El ejercicio es prácticamente igual, lo único que cambian son las condiciones que tenemos nosotros para la resultante. Fijaros que nosotros seguiremos poniendo los mismos ejes de coordenada, con el eje X positivo hacia abajo. Diremos que la resultante es la suma del peso, de la normal y de la fuerza de rozamiento, exactamente igual que hemos trabajado anteriormente. Representaremos las fuerzas sobre los ejes de coordenada, tanto el peso, la normal, como la fuerza de rozamiento que siempre va en sentido contrario al movimiento. Y ahora, una vez que nosotros decimos que la resultante es la suma de todas las fuerzas, establecemos nuestra condición. Y es que si el objeto va a permanecer en reposo, su velocidad será constante y por tanto su aceleración será cero, lo cual implica que la resultante de todas las fuerzas sobre él son nulas. Así que las componentes de la resultante serán igual a cero. Igual que en el anterior problema, básico, trazar una paralela para poder encontrar el triángulo rectángulo en el cual poder expresar las componentes del peso, tanto P sub X como P sub Y. Darse cuenta que estas dos componentes, ahora en este caso al contrario de otros problemas que nosotros hemos visualizado, P sub X se encuentra en el cateto opuesto al ángulo, por tanto irá con lo que es el seno. Fijaros que en este caso P sub X va con el eje positivo del eje X del movimiento, mientras que P sub Y es adyacente al ángulo, es decir, el cateto adyacente al ángulo, por tanto irá con el coseno. Y otra cosa muy importante, el valor de P sub Y está en el eje Y negativo, y por tanto nosotros lo ponemos aquí para después lo recordar. De forma que cuando nosotros queramos calcular tanto las componentes de P sub X como de P sub Y, tendremos que P sub Y será igual al módulo del peso por el coseno de alfa con el signo negativo, porque recordad que P sub I está en el eje negativo de la Y, mientras que P sub X, por encontrarse en el cateto opuesto al ángulo, será igual al módulo de P por el seno de alfa. Su valor positivo procede de estar en el mismo eje que el eje del movimiento, el X positivo. Ahora, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que tener muy claro es que el sistema ahora se encuentra en equilibrio y por encontrarse en equilibrio lo que vamos a expresar son las componentes de cada uno de los vectores como hemos visto en el ejercicio anterior. Y eso no habría variado nada. Simplemente no perder en la mente el concepto de que la resultante, tanto para la componente X como para la componente Y, va a ser igual a cero. Una vez que eso lo tenemos en la cabeza, escribimos las ecuaciones escalares. Así que en el eje X lo que vemos es que me sale que el módulo del peso por el ángulo menos el coeficiente de rozamiento, que no lo conocemos, y la normal, que no la conocemos, tiene que ser todo igual a cero. Un sistema con dos incógnitas, una ecuación con dos incógnitas no se puede resolver. Necesitamos de la segunda ecuación. La segunda ecuación lo que me establece es la relación que existe entre la normal y el peso. De la segunda ecuación, que es la más sencilla, podemos despejar el valor de la normal, que fijaros que igual que en el anterior problema es igual al módulo del peso por el coseno de alfa, y ahora sustituiremos otra vez en la ecuación número 1. De forma que cuando sustituimos la normal por el valor que hemos obtenido, si os dais cuenta aquí, lo que voy teniendo es una ecuación en la que ya todos los valores son conocidos y ya solo me queda una incógnita, que sería el coeficiente de rozamiento estático. ¿Qué puedo hacer? Pues nada, pasamos una parte, lo que sería toda la fuerza de rozamiento, la pasamos al otro lado de la ecuación. Fijaros que ahora voy a poder eliminar lo que es el peso, dándonos cuenta de que el coeficiente de rozamiento es independiente del peso del objeto, y cuando nosotros despejamos tenemos que el coeficiente de rozamiento tiene que ser igual al seno por el coseno, es decir, el coeficiente estático solo depende en un problema como este, solo depende de la tangente del ángulo. Tiene que tener como mínimo ese valor. Si es menor, el objeto empieza a deslizar.
y si es mayor, el objeto sí permanece en reposo. Por tanto, para este problema y para que nuestro sistema permanezca en reposo, el coeficiente estático como mínimo debe de ser de 0,58. ¿Que es un valor menor? El objeto empieza a deslizar con aceleración. ¿Que es un valor mayor? El objeto sigue sin moverse, ¿vale? Tendríamos una fuerza de rozamiento todavía superior a la componente peso y por tanto permanecería en reposo. Y esto es, fijaros cómo de un problema muy simple hemos sacado otro problema, de forma que nosotros vamos a ir jugando en el plano inclinado con todos los parámetros que van apareciendo de las fuerzas para simplemente ir cambiando unos por otros. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente.